Muy buenos días, mi nombre completo es Doman Calcin Abner, soy del paralelo 2 de 9 y les voy a hacer un resumen del primer libro que leí, es del libro de Fundamentos Básicos de Estadística de Cecilia Salazar y Santiago del Castillo, publicado en 2018. La palabra estadística procede del vocablo estado, pues era una función principal de los gobiernos de los estados, establecer registros de población, nacimiento, defunciones, impuestos y cosechas. Es difícil conocer los orígenes de la estadística. Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y en cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Su origen comienza posiblemente en la isla de Cerdeña, donde existen monumentos prehistóricos pertenecientes a los nuragas, los primeros habitantes de la isla. Estos monumentos constan de bloques de basalto que servían para llevar las cuentas del ganado y la caza. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante el trueque. Los egipcios ya analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de construir las pirámides. En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos que demuestran la sabia organización y administración de este pueblo. Ellos llevaban cuentas de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. En la Biblia observamos en uno de los libros, bajo el nombre de Números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Habló Yahvé a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la reunión, diciendo: Haz un censo general de toda la asamblea de los hijos de Israel, por familias y por linajes, describiendo por cabezas los nombres de todos los varones aptos para el servicio de armas en Israel. En China existían los censos chinos ordenados por el emperador Tao hacia el año 2200 a.C. Posteriormente, el año 500 a.C., se realizaron censos en Roma para conocer la población existente en aquel momento. Se erigió la figura del censor, cuya misión consistía en controlar el número de habitantes y su distribución por los distintos territorios. En 1662, un mercader de lencería londinense, John Grant, publicó un tratado con las observaciones políticas y naturales, donde Grant pone los manifiestos las cifras brutas de nacimiento y defunciones ocurridas en Londres durante el periodo 1604 a 1661. Puede considerarse el primer trabajo estadístico sobre la población. A partir de mediados del siglo XX comienza lo que podemos denominar la estadística moderna. Uno de los factores determinantes es la aparición y popularización de los computadores. El centro de gravedad de la metodología estadística se empieza a desplazar técnicas de computación intensiva aplicadas a grandes masas de datos y se empieza a considerar el método estadístico como un proceso iterativo de búsqueda del modelo ideal. Las aplicaciones en este periodo de la estadística a la economía conducen a una disciplina con contenido propio, la econometría, la investigación estadística en problemas militares durante la Segunda Guerra Mundial, y los nuevos métodos de programación matemática dan lugar a la investigación operativa. El segundo libro que leí fue el libro de Fundamentos de Estadística de Bautista Canassa Churata. Les hago un breve resumen. Históricamente, la estadística atraviesa por las siguientes fases. Etapa inicial. Abarca desde el cuarto y el segundo milenio antes de Cristo hasta mediados del siglo XVIII. En esta fase predomina el uso de registros sobre la población, como también de diferentes bienes y servicios de un estado. Los chinos disponían de información sobre la población y uso de las tablas de estadística agrícola, como la cultura egipcia conoció y contó con estadísticas administrativas sobre la vida del país, por lo que idearon el barómetro económico, más antiguo y conocido con el nombre de el nilómetro. La altura de la crecida del río era un excelente índice de fertilidad y servía para fijar la cuantía de los impuestos. Los romanos también llevaron registros numéricos con fines tributarios, al igual que el imperio incaico, que por medio de los quipus llevaron registros de su población. Esta fase también se conoce con el nombre de recuento. Etapa de la sistematización. Se destaca esta etapa porque aparecen escuelas que sistematizan la estadística, como ser la escuela alemana, creada por Konring,
describe fenómenos concernientes al Estado administrativo, por lo que se concreta en compilar sin crítica alguna de los documentos existentes. La escuela inglesa inicia un nuevo progreso superando el estadio puramente descriptivo, cuantificando leyes que rigen los fenómenos sociales y políticos, por lo que aritmetizaron la estadística. A fines del siglo XVIII, Chaptal, ministro del Interior, lanza el primer censo de población. La escuela francesa, el cálculo de la teoría de probabilidades se revela como un instrumento de análisis para el estudio de fenómenos económicos y sociales, el cual sirve como fundamento matemático de la estadística. Y la etapa actual comprende los principios del siglo XX hasta nuestros días. En esta etapa la matemática se constituye como la columna vertebral de la estadística y se caracteriza por el gran desarrollo alcanzado como ciencia y como una metodología de investigación científica aplicada a través de las ramas del conocimiento humano. Bueno, esos fueron los resúmenes de los dos libros que leí y bueno, enseguida les hago las similitudes que pude encontrar son que ambos autores mencionan a la cultura egipcia, china y romana, que con sus formas de gobierno y administración realizaban ya la estadística desde antes. Otra similitud es también que ambos autores hacen mención a la matemática, ya que se constituye como la base de la estadística. Otra también puede ser que ambos autores hacen mención a la estadística como ciencia y como una metodología de investigación científica aplicada a todas las ramas del conocimiento humano. Y las diferencias que pude encontrar son las siguientes, que la autora Cecilia Salazar hace mención que la estadística procede del vocablo Estado, y el autor Bautista Canaza menciona la historia de la estadística en tres etapas, en cambio la autora Cecilia Salazar menciona la historia por edades. Cecilia Salazar señala que el origen de la estadística empieza posiblemente en la isla de Cerdeña, donde existen monumentos prehistóricos, mientras que Bautista Canaza menciona que la estadística abarca desde el cuarto y el segundo milenio antes de Cristo hasta mediados del siglo XVIII. Otra diferencia puede ser que la autora Cecilia Salazar hace mención a la Biblia como el primer acontecimiento de la estadística en el libro de Números cuando Dios habló a Moisés para que haga un censo para saber cuántas personas son. El autor Bautista Canaza hace mención de las escuelas que sistematizan la estadística, como son la escuela alemana, inglesa y francesa. Y por último, otra diferencia que pude encontrar es que la autora Cecilia Salazar hace mención a John Ground como uno de los acontecimientos que puede considerarse el primer trabajo estadístico serio sobre la población. Eso sería todo. Gracias. Hasta luego.